nuestras vidas. No hay nada más bonito que saber que tengo a personas orando por mí, que me sostienen en oración y que no peleo solo. Peleo con el cuerpo de Cristo. Y yo soy miembro del cuerpo, pero ahora estoy pasándolo mal. Qué bueno saber que el resto del cuerpo me ayuda a poder seguir adelante, ¿verdad? Fijaos que estamos caminando en Hechos de los Apóstoles. Para mí Hechos de los Apóstoles está siendo una revelación, porque cada vez que leo, me doy cuenta de que la obra en su totalidad es de Dios. La misión es de Dios. Que yo no aporto más que mi presencia. Que yo lo único que aporto es estar ahí para que el Señor me use. Pero es el Señor el que lo hace todo. Es Él el que lo hace todo. Fijaos, estamos en el capítulo 12. Veíamos el domingo anterior, si lo recordáis, la iglesia en Antioquía. Veíamos cómo la obra había llegado a lugares insospechados, cómo hasta Cirene había llegado la predicación del Evangelio, cómo había personas desde Cirene que estaban en esta parte del mapa, yo no sé si tendremos el mapa por ahí, pero estaban allí alejados, personas que habían sido impactadas por el Evangelio el día de Pentecostés. Por eso había llegado el Evangelio allí, porque en Pentecostés la palabra de Dios se había extendido al escuchar el mensaje del Evangelio en el idioma de todos los presentes. Era maravilloso ver cómo Dios hizo posible que la extensión del Evangelio fuera enorme por el mero hecho de que Él tomase el control de todas las vidas de allí presentes y que todo lo que ellos decían en su idioma natal, los demás lo escuchaban en su propio idioma. Y así llegaba el mensaje del Evangelio. Y entonces estamos en el capítulo 12, donde vemos de nuevo cómo Dios pone y quita reyes, donde Dios es el que obra conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad. Y vemos cómo, en este caso, Pedro de nuevo va a estar expuesto a los milagros de Dios. Fijaos, el capítulo 12 comienza así, el versículo 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Esa es la persecución. Podríamos titular Dios en medio de la persecución. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Pues que Herodes estaba haciendo lo que le tocaba hacer: apresar a aquellos que eran cristianos para ganarse el beneplácito de los judíos, con los cuales tenía mayor afinidad. Entonces lo que hacía es en contra de los cristianos para entonces estar bien con los judíos. Pero fijaos qué es lo que estaba pasando entonces. Herodes echa mano de algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Y qué es lo que hace con Jacobo? No el hermano de Jesús, sino el hermano de Juan. Lo mata a espada. ¿Qué era matar a espada en aquel tiempo? Pues posiblemente y muy probablemente es que le cortaba la cabeza. Esa era la muerte que tocaba por ser discípulo de Jesús, por ser cristiano. Y fijaos que sigue diciendo el texto, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Pero aquí pasa algo, y es por eso os digo que Dios tiene control de todas las cosas. Porque Pedro podría haber sufrido lo mismo. Pero sin embargo, Herodes tiene miedo de las represalias que puedan acontecer por hacer algo malo contra Pedro, porque Pedro era muy relevante en ese tiempo. Y fijaos que coge a Pedro y dicen: en entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole. Y fijaos el despliegue que él hace para que Pedro no se escapara de la cárcel, ¿vale? Fijaos, es que es digno de parar aquí un segundo, aunque para vosotros no parece tan importante, pero mirar cómo Herodes gestiona el encarcelamiento de Pedro. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Multipliquen cuántos soldados estaban alrededor de Pedro, cada uno,
para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, y aquí está la clave de todo el proceso, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia no cesaba de orar. ¿Y qué es lo que la iglesia oraba? Pues que Pedro fuera liberado de la cárcel. La oración de la iglesia era: Señor, obra con poder. Al igual que hizo con Pablo, en otros momentos, hazlo con Pedro. Es decir, ¿qué es lo que la iglesia se movía? A la oración, una oración sin cesar. Pero fijaos lo que está pretendiendo Herodes. Herodes está bloqueando la capacidad de que nada haga posible que Pedro se escape. Herodes cree o piensa quizás que su capacidad humana va a impedir que la obra de Dios pueda seguir adelante. Y hermanos, muchas veces este mundo se piensa eso también. Y quizás ciertos dirigentes del mundo se piensan que ellos van a hacer y no va a haber represalias sobre lo que hacen. No quiero estar en su lugar cuando el momento llegue y Dios les pida cuentas de lo que han hecho. Por lo tanto, fijaos que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia, y quédese con esta imagen, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En los hogares, en las casas, la iglesia oraba y clamaba con fe. Pero esto después lo vamos a hablar más adelante. Fijaos el versículo 6. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro cuando todo esto acontece? Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, descansando. Pues no sé si en aquel lugar Pedro podría dormir muy bien, pero parece ser que Pedro tenía tranquilidad y paz. Pedro estaba descansando, pero fijaos dónde estaba descansando: entre dos soldados, durmiendo, entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, escaparse iba a ser bastante complicado, porque no solo estaban fuera de donde estaba Pedro, sino estaban junto con Pedro, al lado de Pedro. ¿Por qué es importante los detalles? Porque Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios de detalles y lo hace todo con una precisión quirúrgica. No se le escapa ni un milímetro. Todo lo hace perfecto. Y cuando hablo de perfecto es que no hay ninguna otra perfección más allá de la de Dios. Por eso lo hace todo perfecto. Entonces, el ser humano intenta bloquear el proceso de lo que pueda acontecer. Es evidente, es evidente que ningún humano iba a poder acceder a donde Pedro estaba con este despliegue de soldados que Herodes había hecho. Por lo tanto, ¿por qué tenía tanto miedo Herodes? ¿O a qué le tenía miedo Herodes? ¿Por qué Herodes está siendo tan meticuloso con cuidar a Pedro de tan manera, poniendo tantas personas alrededor? ¿No sería a lo mejor que Herodes pudiese llegar a creer que Dios puede hacer cosas que nadie puede hacer? Lo dejo ahí. Pero fijaos lo que está pasando en este momento y os pido que hagáis un intento de poneros en la escena, porque si no nos vamos a perder en el proceso. Entren en la escena, intenten figurarse a un Pedro encadenado, rodeado de soldados, durmiendo. Ya ahí dejo que vosotros creéis la escena. Pero está en ese momento, Pedro durmiendo, encadenado, rodeado de soldados. ¿Y qué es lo que pasa? Y he aquí, dice la palabra, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Luz y los soldados. ¿Y los soldados? Y el ángel se hace presente. ¿Y los soldados? Seguimos leyendo.
Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y aquí empieza de nuevo las emisivas del ángel. Cíñete y átate las sandalias, paso por paso. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Fijaos la guía divina, cómo va marcando las cosas que tú tienes que hacer. Esto no es de salir corriendo, ahora aprovecha. No. Ponte tu calzado, ponte tu manto. Es decir, cada momento tiene su momento, cada cosa tiene su tiempo. Y Dios que está mandándole emisivas claras de cómo él iba a salir de la cárcel. Y en ese proceso, hermanos, los soldados estaban ahí, al lado de él y fuera de él, las puertas de la cárcel. Y no solo fuera de ese momento de la celda, de la cárcel, sino que llegaría a otra puerta más, que no me estoy adelantando, pero va a seguir el mismo proceso. Fijaos, dice, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, en obediencia. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Y dice la palabra, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía en una visión. Ya Pedro había estado expuesto a visiones. ¿Os acordáis de la visión? Del lienzo, ¿no? Donde baja el lienzo, era una visión, ¿no? Que le dejó impactado y por eso él cambió. Pero es que esto no era una visión, esto era la realidad. Y él pensaba que estaba en una visión. Claro, la visión lo que sería es que sería como un sueño y después pasaría lo que tenía que pasar. No. Estaba aconteciendo exactamente lo que tenía que acontecer. Y en ese preciso momento Pedro estaba saliendo de la cárcel. ¿Pero por qué estaba saliendo de la cárcel? ¿Por qué estaba saliendo Pedro de la cárcel? Porque estaba obedeciendo punto y coma a lo que Dios le decía que hiciera. Pedro estaba en un proceso de escape, como quizá nadie se haya escapado de la cárcel nunca, rodeado de tanta gente, haciendo exactamente lo que Dios le pedía que hiciera. Cada cosa que Dios le pedía, él la hacía. Levántate, se caen las cadenas, cíñete y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y él le seguía. ¿En qué? En obediencia. ¿Podría Pedro decirle en ese momento, pero escucha, pero tú has visto dónde estoy? ¿Sí? Quizás Pedro a lo mejor aprendió de cuando se empezó a ahogar en el agua, porque él andó en el agua, pero luego se puso a ahogarse. ¿Por qué? Porque dejó de mirar a quién. Quizás eso le hizo aprender a decir, escucha, si me encuentro con algo así, tengo que tener fe y tengo que obedecer. Tengo que tener fe y tengo que obedecer. ¿Por qué? Porque yo estoy saliendo de la cárcel, pero ¿quién me está sacando de la cárcel? ¿Quién es el que está haciendo el milagro? Y si el milagro es de Dios, ¿cómo se tiene que hacer? A la manera de Dios. Entonces, fijaos que Pedro está en un momento en el que, y saliendo, dice la palabra en el versículo 9, dice, le seguía, pero no sabía que era verdad. Pensaba que veía una visión. En el versículo 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Obviamente allí también estaba custodiada, aunque no lo ponga aquí. Y salidos, pasaron una calle. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? El ángel se apartó de él. Y el ángel se fue. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Lo puso en un lugar donde ahora Pedro tenía que seguir haciendo lo que Pedro ya había sido llamado a hacer.
¿Quién estaba intentando bloquear la misión de Dios? ¿Quién estaba intentando ponerle freno al testimonio de Pedro? Herodes. Herodes tenía la pretensión de poder bloquear la capacidad de un siervo de Dios de hacer lo que Dios le había llamado a hacer. ¿No recordáis algo parecido que tomó más tiempo, pero al final tomó lugar, de alguien que no quería dejar libre a un pueblo? ¿No os acordáis de ese momento? Fueron 10, ¿no? 10 plagas la que tuvo que pasar el faraón para darse cuenta de que o deja salir a mi pueblo o lo deja salir, porque es que no tienes opción, porque yo soy Dios. Me gustaría que reflexionásemos sobre esa realidad hoy, porque ¿quién es Dios? Claro, quizás esa pregunta es un poco complicada, porque intentar definir quién es Dios se nos va a complicar mucho, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo en ti? ¿O qué es lo que Dios ha hecho en algún momento a través de ti? ¿No hay nada que contar de la obra de milagros? ¿Dios no ha hecho milagros a tu alrededor? ¿Dios no ha contestado oraciones? ¿Dios no ha demostrado su poder en más de una ocasión cerca de ti, en tu familia? Por tanto, ¿quién es Dios? ¿Tiene Dios poder para hacer lo que está haciendo aquí, o es simplemente una narrativa o una alegoría o una parábola? ¿O podemos entender lo que eso fue así? ¿Puede Dios sacar a alguien de la cárcel aun a pesar de estar rodeado por soldados? ¿No fue resucitado Jesús y se movió la piedra que estaba delante y allí había soldados? ¿Y quién movió la piedra? ¿Las mujeres? ¿Los soldados? Entendemos, muchas veces cuando leemos los textos bíblicos intentamos acomodar el mensaje bíblico a nuestro entendimiento, pero es limitar a Dios. O sea, el acomodar el mensaje, este mensaje, si yo lo acomodo a mi entendimiento, lo que hago es reducir el poder de Dios, porque lo estoy intentando entender bajo mi propia comprensión racional, pero es que no se puede hacer eso. Lo que hay que entender, esto es desde la perspectiva de que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Y ese Dios todopoderoso, que me ha rescatado de la oscuridad y en Él tengo vida eterna, puede hacer lo que Él considera que puede hacer cuando Él quiere hacerlo. Nada ni nadie puede limitar el poder de Dios. Y entiendo que en este momento lo que se nos está mostrando una vez más es que Dios está presentándose como el gran yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que tiene el control de la naturaleza. Yo soy el que tiene el control de la banca. Yo soy el que tiene el control de los políticos. Yo soy el que tiene el control sobre el tiempo. Yo soy el que tiene el control sobre todas las cosas. Y Él sabe qué es lo mejor en cada momento. Y aunque no lo entendamos, Él no deja de tener control de las cosas. Por lo tanto, fijaos, dice en el versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor
ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces Pedro entra en su reflexión y dice, ahora sí que lo entiendo todo. Esto es una declaración donde Pedro de nuevo atesora para él otra nueva experiencia donde la mano de Dios se hace presente en su caminar y en su llamado. Y fijaos que en el versículo 12 dice lo siguiente, dice, y habiendo considerado esto, ¿a dónde va? Pues a contar lo que le había pasado. Eso suele ser una costumbre en aquellos que reciben un testimonio de este calibre. ¿A dónde va? Pues hombre, se podía haber ido corriendo lejos y haber cruzado la frontera, yo qué sé, haber cogido un camello, un caballo, lo que fuera. Pues no, él fue ¿a dónde? Llegó a casa de María, la madre de Juan, y aquí hay cosas interesantes a puntualizar. El que tenía por sobrenombre Marcos. Este Marcos es el que escribe el Evangelio. Bien, Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos. Y esta casa es posible y probable que fuera la casa donde ocurrió la última cena, donde Jesús se reunió con sus discípulos antes de ser entregado. Digo matices porque era algo conocido. O sea, quiere decir que era una casa donde se reunían por costumbre para orar. Y fijaos que dice que cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha que se llamaba Rode. No he encontrado a Rode en más ocasiones, pero sí aparece aquí y pone su nombre, ¿vale? Quiere decir que tenía un espacio en la revelación de Dios en este proceso. Y esta Rode, fijaos lo que dice el versículo 14, dice, cuando reconoció la voz de Pedro, dice la palabra que de gozo abrió la puerta. No, de gozo no abrió. Es decir, se gozó por ver a Pedro y se mandó a mudar. ¿Y a qué dejó a Pedro? Fuera, en la calle. Y se metió para adentro y dice, mira, estoy súper feliz de que Pedro está. ¿Pero dónde está Pedro? Fuera, en la calle. Entonces no la abrió. Bien, entonces yo entiendo que este gozo le hizo perder un poco el raciocinio de ciertas cosas, pero no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba. ¿Y qué ocurrió cuando dan una nueva vez? Pues que no se lo creen. Hermanos, la falta de fe, otra vez. Pero tú, ¿por qué estabas orando? ¿Tú no estabas orando porque Pedro saliera de la cárcel? Vale. Pues no. Llega Rode, todo ilusionada, y dice, mira, que Pedro está fuera. Pobre muchacha. Dice, pero estás loca, pero como dice, mira, no se puede hacer chiste de esto, que estamos muy tristes. No se lo creen. Hermanos, esto pasa. Esto sigue pasando, hermanos. Si estás orando por algo y ese algo acontece, luego no ábrele la puerta, no le dejes fuera. ¿Tú no estás orando por algo? ¿Tú no crees que Dios es poderoso? ¿Tú no crees que Dios puede hacer lo que Él considera que es bueno para ti? Si eso es bueno para ti, Dios lo puede hacer. Pues ábrele la puerta. Ábrele la puerta. ¿Por qué lo deja fuera? Ábrele la puerta. Pero si has estado orando por eso. Pues no. De nuevo caemos en el error de lo que dice aquí. ¿Estás loca?, le dice en el versículo 15. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Claro, evidentemente, pobre hombre, estaba afuera, saliendo de la cárcel. Y cuando abrieron y le vieron, ¿qué es lo que pasó? Que quedaron perplejos, atónitos, paralizados. Y ahí es donde Pedro les transmite el mensaje de lo que había acontecido. Haciéndole una señal, fijaos, imagino cómo estarían en un proceso de locura. Les tiene que pedir que se callen y les cuenta cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y les dice, haced saber esto a Jacobo. Este Jacobo obviamente no era Jacobo que había fallecido, sino Jacobo, el hermano del Señor, y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y aquí Pedro entiende del Señor que tiene que seguir predicando el Evangelio en otros sitios, pero les deja la información para que se lo comuniquen a los hermanos que allí estaban, el resto de los discípulos.
El milagro de Dios sigue haciendo posible que Pedro siga predicando el Evangelio. Porque Pedro todavía tenía que seguir desarrollando la labor que Dios le había encomendado. No era el tiempo de Pedro, no era el momento en el que Pedro terminara, no era el lugar donde Pedro tenía que terminar. Porque Pedro tenía cosas por hacer y así Dios lo sacó de la cárcel y le siguió encomendando la tarea. Pero fijaos lo que acontece a partir de ahora, y voy muy rápido, porque a partir de ahora ocurre lo que suele pasar cuando vas en contra de Dios. Y esto es un texto bastante complicado, por eso no quiero tampoco hacer eco de mucho de ello, pero es así. Dice: mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes, ¿cómo estaba? Pues estaba obviamente muy molesto, porque lo que él había maquinado y había planificado y había intentado hacer no le había salido bien. Pero en vez de reconocer que Dios había hecho un milagro, pues no. Sigue diciendo el verso: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y, sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y ahí vemos cómo los tejemanejes de los judíos con el rey seguían adelante. Pero sin embargo, dice el 21, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamó diciendo algo que quizá Herodes no esperaba: voz de Dios y no de hombre. Aquí Herodes perdió su capacidad de legislar, porque obviamente ya no estaban de su lado, sino habían reconocido que era Dios el único que había podido hacer ese milagro, porque nadie más podía hacerlo, solo Dios. ¿Qué ocurre en ese momento del 23? Pues el ángel del Señor en este momento no vino para liberar, sino para herir. Y en ese momento Herodes expiró y murió. Pero como Dios es bueno y maravilloso, en contraprestación de ese momento de oscuridad de la muerte de Herodes, ¿qué es lo que dice el 24? ¿Y qué es lo que ocurría? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y sigue diciendo: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo ¿a quién? A Juan Marcos, con ellos, para seguir adelante en la predicación de la palabra y la extensión del reino de Dios. Y Dios seguía sumando y seguía impactando la vida de todos aquellos que recibían el mensaje del Evangelio. Porque ¿cuál era la misión? La gran comisión. La gran comisión se estaba llegando a efecto. ¿Y quién había mandado la gran comisión para hacer? Dios mismo. ¿Quién lo va a detener, hermanos? ¿Quién va a detener la misión de Dios? Siento deciros que nadie lo puede detener. El otro día, pues ya digo breve y parece que estoy mintiendo, esto nos pasa a los pastores. El otro día hablaba con una persona que quería saber cosas de la Reforma. Interesante la Reforma protestante, no me voy a meter en ella porque entonces sí que no salimos de aquí, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia se ha intentado y no se ha conseguido que la Biblia desaparezca del mundo, de la sociedad. Se ha intentado que no se predique la palabra, se ha intentado que la palabra no llegue, se ha intentado que no se imprima. Es uno de los libros más sometidos a prueba y castigados durante la historia de la humanidad, y no se ha conseguido que la palabra no siga caminando. La palabra es viva. Porque ¿dónde vive? ¿En dónde vive la palabra? En la iglesia. La palabra no solo está aquí, hermanos.
La palabra está en cada uno de nuestros corazones, porque cada día aprendemos de ella, cada día atesoramos cosas de ella. La palabra ya no está solamente aquí, sino está aquí y está aquí. Y podemos predicar de la palabra sin la palabra. Si nos encontramos en un momento de dificultad, el Espíritu Santo, ¿qué trae a nuestra mente y a nuestro corazón? La palabra. Porque la palabra se ha hecho viva, está en mí, mora en mí, y yo vivo en la palabra. Por eso no se puede anular la palabra ya. Se sigue extendiendo aún a pesar de que los 50 países se pongan en contra de la extensión, o que aquí saquen leyes donde no se pueda, se va a seguir extendiendo la palabra. Esto es algo que no puede detenerse. ¿Sabéis por qué no se puede detener? Porque es de Él. Es de Dios. No se puede detener. Por eso, quizás a los que estamos aquí intentando ayudar a los que caminan en el camino, nos entristece tanto el ver que nos complicamos la existencia a veces por no hacer lo que Dios nos llama a hacer. Por eso nos entristece el corazón a veces lo que estamos aquí al frente, el ver que hermanos y hermanas en la fe sufren más porque no están donde tienen que estar, porque no buscan donde tienen que buscar, porque no se aferran a que se tienen que aferrar. Y el sufrimiento viene sumado a la decisión de no estar donde seguimos considerando que tenemos que estar todos, que es cimentados en la roca, cimentados en Cristo Jesús, edificando en Él. ¿En dónde más podemos edificar? ¿En dónde más sino en la roca? Por eso no podemos edificar en ningún otro sitio. Por eso es necesario ver dónde edificamos. Y eso es lo que nos va a dar garantías de que cuando lleguen los momentos de dificultad y dolor que vendrán, porque la vida trae sus dolores y quebrantos, ¿con quién lo vamos a pasar el momento? ¿Con quién vamos a estar? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Con Él o sin Él? Por eso es tan necesario aferrarnos a la palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por todo lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias porque aún a pesar de nuestros errores y nuestros fallos, Señor, tú nos miras con misericordia, nos miras con perdón, nos miras con amor, Señor. Señor, sentimos equivocarnos y nos equivocamos una y otra vez, Padre, y necesitamos que tú sigas obrando el milagro. Necesitamos, Señor, que tú sigas obrando con poder a través del Espíritu, Señor, en nuestras vidas, para anular nuestras decisiones que no sean como tú quieres que sean, para quitar de nosotros esa parte de la carne o de nuestros pensamientos que no están asociados a tus pensamientos, porque necesitamos de ti, Señor, para poder seguir adelante, para saber que estamos en la roca y no en arenas movedizas. Necesitamos, Señor, que tú sigas tomando control de nuestros hogares, de nuestras vidas, de esta tu iglesia, Señor. Obra con poder en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Muéstrate a nuestras vidas, habla a nuestros corazones.
Señor, gracias. Gracias de verdad por lo que estás haciendo en nosotros sin aún merecerlo, Padre.